iniciar con nuestro estudio, con el libro del Génesis. Y pues vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos tener acceso a ella, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, gracias porque tú estás siempre a nuestro lado, Señor. Padre, queremos encomendar en tus manos este tiempo de estudiar tu palabra, que sea de edificación, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu hable a nuestras mentes y corazones, Señor, que nos guíes, Señor. Te ruego que tú tengas misericordia de este pobre predicador, Señor, este siervo inútil que a duras penas hace lo que debe, Señor. Y Padre, te ruego que solamente sea predicada tu palabra. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, como todos ustedes seguramente ya lo saben, si has leído el libro del Génesis, pues te das cuenta de que hay un montón de temas que dan para escribir unos documentales. Si eres aficionado a History Channel, te recomiendo que no lo seas, porque allí lo único que hacen es inventar muchas cosas, sobre todo cuando se trata de los asuntos bíblicos. Hoy iniciaremos con el estudio del primer libro de la Biblia. Y saben, cuando estuve en el seminario, nos enseñaron un detalle muy particular de lo que hacían los hebreos. Originalmente el libro del Génesis no se llama así. ¿Por qué? Porque los hebreos le ponían por título a los libros las primeras palabras del contenido de este. En este caso, el libro del Génesis, que en griego significa orígenes, en hebreo sería en el principio. Este era el título del libro, el libro del origen o en el principio. El nombre del Génesis se le puso hasta que se hizo la primera traducción del hebreo al griego de la Biblia. Esto fue, dio como resultado lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pero en aquel entonces nombrado como la Septuaginta. La Septuaginta fue porque 70 hombres hebreos fueron escogidos para que allá en Egipto, en Alejandría, hicieran una traducción del Antiguo Testamento. Por eso es que el canon del Antiguo Testamento no se cuestiona. ¿Por qué? Porque está establecido incluso antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, como les decía, el título original, ¿cuál sería? En el principio. Sin embargo, no hay nada de malo con llamarlo el libro del Génesis. Ese es su nombre. El libro del Génesis sirve como introducción al Pentateuco. ¿Alguien sabe qué es el Pentateuco? Pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Penta, 5, como pentagrama. Es una figura de 5 lados. Y es el Pentateuco es el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y también el Génesis sirve como la introducción a la Biblia completa. La influencia del Génesis en el resto de las escrituras se puede notar muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Génesis es citado 35 veces, pero también vemos que está mencionado o se hace alusión a su contenido a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento cientos de veces. Es importante mencionar que el Génesis nos lleva también de la línea de donde empieza la salvación, que inicia allá en Génesis 3 y termina hasta Apocalipsis 21-22. La historia de la salvación va desde el capítulo 3 del Génesis hasta el final de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este libro? Porque muchos dirían, bueno, pues es un libro que tiene un montón de temas que no sé qué, y luego habla de muchos personajes y me hago bolas leyéndolo. Bueno, es importante estudiarlo porque su contenido nos da el fundamento para aprender todas las doctrinas esenciales del cristianismo. De hecho, el Evangelio se presenta en Génesis. Ya lo veremos más adelante, pero
nos da estas bases para tener nuestras doctrinas esenciales y nos da un cimiento para lo que creemos como cristianos. Aunque muchos no lo ven al principio, el Génesis es un libro que está lleno de fundamentos para la fe cristiana. Pero oye, los cristianos no están mencionados ahí. Técnicamente los cristianos no están mencionados más que de la mitad del libro de Hechos en adelante, por decirlo de alguna manera. Pero el libro del Génesis, hermanos, nos va a llevar a un conocimiento más profundo de lo que creemos. Y tener ese conocimiento nos va a dar unas bases para que cuando hablemos de nuestra fe, cuando pensemos en nuestra fe, estemos más convencidos. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito del contexto histórico de este libro. El contexto histórico o su pasado del Génesis, pues es la eternidad pasada. Porque antes de esto, obviamente Dios no había hablado. Y ese es un detalle bien importante. Dios no había hablado antes. En ese entonces, Dios decide deliberadamente y por su palabra divina hablar y hacer que la creación existiera, adornándola y dando vida al ser humano. El ser humano en sí mismo es el pináculo de la creación. ¿Por qué? Porque en el contexto de la creación original, hermanos, nosotros los humanos íbamos a ser compañía para Dios para que disfrutáramos de una comunión con Él y lo glorificáramos siempre. Esto obviamente se descompuso a partir del momento en el que Adán y Eva decidieron pecar. Ahora, vamos a hablar un poquito de historia. Históricamente hablando, los primeros libros del Génesis son de un contexto claramente mesopotámico. Y no hay que irse de espaldas. Varios de los detractores de la fe que yo conozco y con los que tengo contacto, platicamos, discutimos, etcétera, ellos dicen un argumento que no está bien pensado. Y es, ustedes los cristianos creen que los judíos son el pueblo original. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nunca se ha afirmado que los judíos fueran el pueblo original. Simple y sencillamente, cuando Dios llama a Abraham, ¿de dónde lo saca? De Ur de los Caldeos. Esto quiere decir que antes de Abraham ya había habido varios pueblos. Ya la humanidad ya existía, ojo, antes de Abraham, no antes de la creación. ¿De acuerdo? A veces los detractores se apresuran mucho a hablar y no revisan bien el contexto o las cosas que ellos están hablando. Ahora, como les decía, el contexto histórico es claramente mesopotámico. El contexto geográfico ubica tres lugares distintos y secuenciales. El libro del Génesis se va a desarrollar en estos lugares. Número 1, en Mesopotamia. Esto es capítulos 1 al 3, en la zona en lo que era Mesopotamia. Número 2, la tierra prometida, capítulos 12 al 36 del libro del Génesis. Y posteriormente Egipto, capítulos 37 al 50. Ahora, eso es geográficamente. Ahora, en la línea del tiempo, el libro abarca tres segmentos de la historia. Desde la creación, que algunos teólogos no le dan más de 10,000 años de antigüedad a la creación, no miles de millones de años, no más de 10,000 años, al año 2090 antes de Cristo. Después, en lo que es el tiempo de la Tierra Prometida, del año 2090 al año 1897 antes de Cristo. Y por último, el tiempo en Egipto, 1897 a 1804 antes de Cristo, siendo Génesis el libro que cubre un espacio temporal más amplio que el resto de la Biblia por sí sola. El autor, ¿quién es? El autor es Moisés, que aunque no es mencionado en el libro, no hay ninguna razón para negar que Moisés es el autor. ¿Por qué? Porque hay montones de pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que le atribuyen la autoría.
Vamos a revisar 3. Hay más de 20 pasajes en la Biblia que le atribuyen la autoría del Génesis a Moisés. Y el primero lo vamos a ver, por favor, en sus Biblias. Acompáñenme al libro de Éxodo, también de autoría de Moisés, por cierto, capítulo 17, versículo 14. Éxodo 17, 14. Dice así, ay, estoy en el 18, ya decía yo que los lentes no me ayudan para leer de cerca. Éxodo 17, 14, dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Bueno, la primera parte nos está hablando de que Dios le está diciendo que escriba, que Moisés escriba un libro anterior al libro del Éxodo. Ese libro, por supuesto, es el libro del Génesis. Ahora, más adelante, vamos a Josué. Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 8, versículo 31. Josué 8:31. Dice así, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Aquí, como lo estamos viendo, lo había mandado los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. Si bien en Deuteronomio vemos un repaso de la ley ya es conocida desde el Génesis. Ahora vamos a ver algunos asuntos importantes, o más bien muy interesantes, como desde cuándo existe la ley realmente. Ya lo iremos viendo por partes. Ahora, un bosquejo. Si quieres anotar y ver más o menos en qué partes está dividida y cómo iremos estudiando el libro del Génesis, les voy a dar un bosquejo general. Génesis está constituido por 2 secciones básicas. Número 1, la historia primitiva. Esto es de los capítulos 1 al 11. Y número 2, la historia patriarcal. Esto es del capítulo 12 hasta el capítulo 50. Ahora, la historia primitiva se compone de 4 acontecimientos. Es la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Por otro lado, la historia patriarcal se enfoca en 4 hombres, los primeros patriarcas. ¿Alguien se lo sabe? Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar en materia. Y hoy vamos a abarcar un pasaje que la verdad es muy interesante, incluso ha inspirado un libro y es capítulo 1 del Génesis, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué complicaciones nos podemos tener. Es fácil, Dios creó todo y ya. Pero tenemos que analizar muy bien el texto porque aquí comienza todo. Pero cuando hablamos de todo, ¿qué significa? Bueno, puede ser todo, pero ¿cuál es su extensión? En el principio. Spurgeon escribió acerca de esto. No podemos saber cuándo fue ese principio. Quizá fue mucho tiempo antes de que Dios acondicionara este mundo para ser morada del hombre, pero sin duda no comenzó sin existir por sí solo. Vamos a hacer una pausa aquí. Una de las principales batallas, y entre comillas batallas, porque si realmente somos serios, no hay conflicto entre la ciencia y Dios. Hay cosas que se llaman ciencia que buscan tener conflicto con Dios. Se mal llaman ciencia, pero muchas de las cosas que sostienen no tienen sustento científico. Ahorita vamos a ver esto. Pero nosotros tenemos que ver también algo bien importante. El tiempo en que fue escrito esto, el tiempo en el que Charles Spurgeon escribió esto. Las diferencias entre aquellos que dicen defender la ciencia contra lo que dicen las escrituras, contra lo que dice Dios, tiene siglos.
Siempre se ha buscado por parte de la humanidad alguna manera de contradecir lo que Dios dice. Dice, en el principio, Spurgeon continúa, Dios creó todo, surgió de la voluntad y la palabra del Creador infinitamente sabio. Ahora, en el principio, la palabra principio viene del hebreo reshit, lo que nos indica el inicio, pero ¿el inicio de qué? ¿El inicio de Dios? No. Precisamente por eso es que es importante que analicemos bien este texto, porque dicen, entonces Dios tiene principio. Ahí dice que en el principio, sí, pero en el principio de lo que Dios iba a hacer. No se trata del inicio de Dios como algunos se esfuerzan por demostrar. Se refiere al principio del acto creador de Dios. Por su voluntad comienza a hablar y el poder de su palabra hace que la creación aparezca. Dios es el único ser preexistente, autosuficiente y por lo tanto no tiene un origen, ya que en sí mismo Dios es el origen de todo. Entonces lo que ocurre es que en primer lugar, como un inicio de sus actos de creación, vemos que el versículo continúa. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿de dónde salió todo lo que Dios creó? La explicación la tenemos en el mismo versículo. ¿Qué dice el versículo 1? Otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde salió todo lo que existe hoy? De Dios. Dios es el origen. Esto es lo que se le llama la creación por fiat ex nihilo. ¿Y eso qué quiere decir? Por fiat quiere decir que por voluntad de Dios. Ex nihilo quiere decir de la nada. ¿Por qué? Porque Dios es el origen de todo. Ahora, aquí hay un problema y es algo en lo que quiero abarcar o tomar un poquito de tiempo, hermanos, y es que dentro del cristianismo se ha buscado tener la paz con lo que dice la ciencia. En este caso, las dos teorías más acercadas o más bien más socorridas, más aceptadas, es número uno, el Big Bang, y dos, la evolución, como el origen de todo. Ya hablaremos un poquito de eso, pero no podemos estar de acuerdo con lo que dicen estas teorías. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ya lo iremos viendo poco a poco, sobre todo porque al buscar esa comunión entre la ciencia y la teología, entonces empezamos a quitarle atributos a Dios. Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, hablaba con los jóvenes ayer, lo mencionamos rápidamente, los días. ¿De cuánto tiempo constituyen los días de la creación? Y hay algunos que dicen, bueno, pues si la ciencia dice que la Tierra tiene miles de millones de años, entonces, pues cada día debe de ser de un par de miles de millones de años, ¿no? O quizás unos miles nada más. Bueno, se los dejo de tarea, ya lo veremos la próxima sesión. ¿Cuánto duraron esos días de la creación? Ahora, vamos a hablar también de algo que John MacArthur en su libro La batalla por el comienzo llama la religión del tiempo moderno, el naturalismo. Tal vez a algunos les suene familiar, tal vez algunos de ustedes ni sepan de qué se trata el naturalismo, pero no tienen idea de qué tan metido está en la sociedad. Es tremendamente grande su influencia. El naturalismo es el pensamiento de que todo tiene una causa natural. No hay causa moral para nada. Obviamente, el naturalismo también niega cualquier cosa espiritual o sobrenatural. Esta corriente de pensamiento tiene su origen en la teoría de la evolución, escrita por Charles Darwin, un hombre que se fue a una isla y según él observó ciertas situaciones y por eso dedujo que la evolución es la madre de todos nosotros y de todos los seres que existen hoy día.
Ujú. La evolución es, sin ser demostrada, ha sido universalmente aceptada. ¿Y por qué digo que no ha sido demostrada, hermanos? No es por el simple hecho de que diga que es una teoría, porque una teoría y una hipótesis no son lo mismo. Ujú. Sin embargo, las teorías son aceptadas científicamente porque en un punto del camino se pueden demostrar. Pero la teoría de la evolución no ha podido ser demostrada, no ha podido ser observada. Es más, cualquier científico serio, su base más básica es la observación. Ujú. Si algo puede ser observable, entonces se puede reproducir, se puede rehacer en un laboratorio. Por ejemplo, si yo quiero demostrar el comportamiento de la electricidad, puedo utilizar un experimento, no sé, se me ocurre pensar en la bobina de Tesla. Y esta nos demuestra un poco el comportamiento de la electricidad y cómo puede haber aparatos que respondan porque reciben carga sin cables. Es un fenómeno demostrable. La evolución solamente ha sido escrita, solamente ha sido descrita. Hasta ahorita no hemos visto a otra especie cambiar de un género a otro. Y no me estoy refiriendo a lo que la ideología de género enseña, que porque pienso que soy chango, entonces ya soy chango y me tienen que tratar como chango, pero voy a tener todos los derechos humanos. O lo que enseña de que un hombre puede decidir que ahora es una señorita o una niña y entonces hay que tratarlo como tal. No, me estoy refiriendo al salto en el que una especie cambia de una a otra. Como piensan que los reptiles cambiaron y que ahora son pollos, por ejemplo. Esto no ha podido ser observable. Y nosotros tenemos que analizar las cosas de acuerdo a lo que la lógica incluso enseña. Obviamente, un naturalista es un ateo. Cualquiera que se jacte de ser naturalista no va a creer que hay un Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces les daría responsabilidad moral. Y ahí está el asunto. La moralidad me da culpabilidad. Si le echo la culpa de todo a la naturaleza, ¿qué responsabilidad tengo? Ninguna, ninguna. Y el naturalismo puede tener situaciones tan extremas como lo que hemos observado últimamente. ¿Recuerdan? No sé si vieron en las noticias lo que pasó ahora que se reanudaron las corridas de toros. Unas protestas tremendas, gente dispuesta a todo, gritando, maldiciendo, porque iban a maltratar a unos seres vivientes, que sí es cierto. Pero dile a cada uno de ellos que defienda a los bebés no nacidos y te va a mandar a volar. Porque para el naturalista vale más un animal que un ser humano. Pueden protestar para que no se extinga la vaquita marina, ahí en el mar de Cortés. Pero intenta defender los derechos de los bebés no nacidos y entonces el que está mal es el que defiende a los humanos. Hermanos, el naturalismo no es positivo porque lleva incluso a gente a decir cosas como amo más a mis perros que a las personas. Prefiero tener perros que hijos. El naturalismo es peligrosísimo. Ya eso de tener un perro, pues no está mal. Pero ya de tratarlo como si fueran humanitos, no. No, 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 no. Podemos ver a los animales con misericordia. Debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos los que estamos administrando lo que Dios creó. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Sí. Pero de eso, a darle una importancia mayor que a los seres humanos, cuidado. El naturalismo defiende las cosas que no son el ser humano y lo van a seguir haciendo.
Se preocupan muchísimo porque se consuman shampoo y jabones que sean libres de crueldad animal. Hermanos, la mayoría de las medicinas, artículos de higiene y todos esos avances se han hecho experimentando primero ¿en qué? En animales. Y eso responde al orden natural. ¿Por qué? Porque somos más valiosos que los animales. No coman animales. El consumo de animales está instituido por Dios. Todas esas ideologías, aunque se ven muy amables y positivas, hermanos, no son agradables a Dios. Y lo vamos a ir viendo por partes, porque seguramente hay muchas cosas que ahorita se están mencionando y dicen, no, pero no, sí, sí, los animales tienen derechos, la naturaleza es más valiosa que nosotros. Cuidado, hermanos, la sociedad que es organizada por Satanás se ha encargado de enseñar estas cosas y mostrárnoslas hasta el cansancio. Y sobre todo las mentes juveniles que se sienten las menos manejables son las más manipulables. Una mente juvenil es como la plastilina caliente. Va a agarrar la forma que le des y al rato la puedes volver a modificar. Un joven puede pensar lo que sea y en 10, 15 días ya piensa diferente, ¿sí o no? Pueden decir, no voy a beber de esta agua y en 15 días, ahí van. Los adultos también, pero ya tenemos el cerebro un poco más cicatrizado y ya no cambiamos de opinión tan fácil. Pero también somos manipulables. Observemos algunas características de la evolución. En primer lugar, el origen de las especies, como les decía, nunca podría ser demostrado como un hecho histórico, ya que dicho proceso del salto de una especie a otra no está de ningún modo documentado. Puras suposiciones. Por otro lado, la evolución tampoco es científica, ya que la ciencia solo se ocupa de cosas que pueden ser observadas y reproducidas por medio de la experimentación. El naturalismo opta por la teoría del Big Bang, ¿verdad? Todos sabemos de esa teoría. Una terrible explosión de proporciones tan grandes que dio origen a todo. Y suena que sí, ¿no? Algo explotó tan fuerte que hoy se llaman planetas, estrellas. Sí, pero ¿qué explotó? Si se supone que antes no había nada, ¿qué explotó? Ok, vamos a olvidarnos de qué explotó. ¿Por qué explotó? ¿Cuál fue el catalizador? Si antes no había nada, ¿cuál fue el catalizador de esa explosión? Y ahora, vamos a olvidarnos del catalizador y vamos a olvidarnos de por qué explotó y de qué explotó. Si algo explota, la reacción por definición es violenta y caótica. Entonces, ¿por qué el universo está ordenado? No, el universo está en caos. ¿Sí? Vean los recientes descubrimientos científicos con el telescopio espacial James Webb. Por más que buscan caos, lo único que encuentran es orden. Y ustedes pueden buscar las fotografías y lo que han recolectado con el telescopio espacial James Webb. Y de verdad, ha habido testimonios de científicos que están trabajando en ese proyecto que incluso han estado al borde del suicidio. ¿Por qué? Porque todo lo que han creído, y noten que dije creído, se está desmoronando. Conforme más buscan ciencia, más se encuentran a Dios. Y eso lo ha dicho más de un científico grande en el pasado. Entre más ciencia verdadera buscas, más te encuentras con Dios. Obviamente muchos científicos hablan de un agente creador, no necesariamente que crean en el Dios en el que nosotros creemos, pero atribuyen la creación a alguien, no a algo. Sin embargo, como les decía, ¿cómo es que el universo sigue funcionando en los enormes periodos de tiempo si hay algo que se llama las leyes de la termodinámica y que son universales? Las cuales, según por definición, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, si el universo tuviera miles de millones de años de existir, la entropía o la tendencia a la destrucción y deterioro de las cosas
como por ejemplo, algo básico, un platanito, lo compras verde, lo dejas una semana, ¿cómo termina? Termina cafecito y ya nadie se lo quiere comer al pobrecito. O como diría mi mamá, sirve para pan. Uh-huh. La entropía es que precisamente en todo existe un deterioro y el universo no se está deteriorando. El universo se sigue expandiendo. El universo está ordenado. Eso va en contra de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, los de la teoría del Big Bang deben de basar su teoría en algo que contradiga a las leyes de la termodinámica. Lo cual pues ya no suena tan científico, porque si tengo que negar una ciencia para poder armar otra ciencia, pues como que ya no tiene mucha conciencia. Y podría seguirme con este tema, es interesantísimo, de verdad yo les invito a que investiguen el asunto creacionista, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, dejando de lado estos temas, bueno, un poquito antes de dejarlos, cabe mencionar que la evolución y el naturalismo, como ya les había mencionado, degradan a la humanidad. Si hay alguien que apoya estas teorías, como se enseña en todas las escuelas, yo me acuerdo que en la escuela me enseñaron que venimos del mono. Y dije, bueno, estoy feo, pero no es para tanto. Uh-huh. El punto es que es lo que se enseña, pero no se cuestiona. ¿Cómo es que el ser humano dio el brinco de un homínido a lo que es actualmente? Ah, bueno, es que por ahí está el eslabón perdido. Qué conveniente. Ese es el punto. En realidad no se puede demostrar, porque otra vez no hemos visto el salto de una especie a otra hoy día. No existe eso. Es más, todavía por ahí de repente descubren nuevas especies animales. La creación de Dios es súper diversa. Y el evolucionismo y el naturalismo nos degradan a tal punto que el ser humano hoy día, para los que se dicen más doctos, más sabios, el ser humano no vale nada. Es más, salió incluso hasta una serie, La Tierra sin humanos. Uy, no, el mundo sería perfecto si la Tierra estuviera sin humanos. Es más, algunos naturalistas llegan a decir, yo debería de morir, yo no debería de existir, con sus tenis Nike, su ropa Gucci, sus peinados sostenidos con fijadores y comiendo McDonald's. No se trata de burlarse, se trata de ver la realidad. Es insostenible que puedan vivir así. Y de ahí se derivan muchas cosas, como el veganismo extremo y muchos otros rollos. Pero vamos a dejar ahora sí esos temas de lado. El naturalismo nos da la misma importancia que cualquier animal. Y eso no está bien. Todo esto es necesario saberlo para que podamos observar la riqueza del texto que estamos estudiando. Génesis 1:1. Vamos a regresar a nuestro texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como ya lo había mencionado, el principio no se refiere a Dios, no está hablando del principio de Dios, está hablando del principio de todo lo creado. Quiero por favor que me acompañen en sus Biblias al libro de los Salmos y busquemos el Salmo 90. Salmo 90, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Observen lo que dice aquí en el Salmo, que está poniendo en contraste la eternidad de Dios contra lo pasajero de la humanidad. Dice,
antes de que naciesen los montes y formases, o sea, antes de que tú, Dios, le dieras forma a la tierra y el mundo, desde el siglo, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahora, oye Gerardo, a ver, porque esta es clásica. Dame datos científicos de la creación. Demuéstramelo científicamente. Bueno, tenemos datos históricos, que es más de lo que tiene la evolución o el Big Bang. No, pero también hay libros escritos, sí, pero no hay datos históricos. Y lo científico se puede demostrar o se puede rastrear históricamente. Y quizás muchos no crean en lo que dice este libro, pero históricamente es válido, porque es un libro que tiene muchísimo tiempo de existir. ¿De acuerdo? Entonces lo que vemos aquí en el Salmo 92 es, Dios ha existido siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Es una manera de entender el asunto de la eternidad, porque en realidad la eternidad pues es eterna, no tiene ni principio ni fin. Pero podemos hablar de manera correcta sobre lo que es la eternidad pasada y la eternidad futura. Dios ha existido desde la eternidad pasada y seguirá existiendo desde la eternidad futura. Él existe fuera del tiempo y el espacio. Para Él, lo que nosotros usamos para medir el tiempo, calendario o reloj, no significa nada, porque a Él no le afecta. Él no está dentro de esa esfera. En el principio señala el comienzo del universo, el comienzo del tiempo y el comienzo del espacio. Antes de esto no existía tiempo y espacio, solo existía Dios. Ahora, en el principio en el principio creó, del hebreo bara, nos refleja un acto creador sin materia preexistente, como les decía, ex nihilo. Pues entonces no que debemos rechazar el Big Bang porque no hay un origen. Aquí sí hay un origen. ¿Quién es el origen de todo? Dios. Y Dios sí puede crear algo de la nada, porque la ciencia dice, nada sin nadie es todo. O sea, ¿cómo? Pero la teología dice, alguien sin nada hizo todo. Ya ahí la ecuación ya varió. Por eso es que el creacionismo incluso requiere menos fe para creerlo que la teoría del Big Bang o el creacionismo. ¿Por qué? Porque es creer que nada hecho por nadie le dio un origen a todo. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Según todo lo que observamos hoy en nuestro universo, nada no puede ser el origen de algo. Tuvo que haber algo o alguien por fuerza. Este acto de creación es hecho sin materia preexistente. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 8. Isaías 45, 8. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Fíjense que aquí está hablando de cosas bastante diferentes. Está hablando de cielos arriba, nubes, pero también está hablando de justicia. Está hablando de la tierra, pero también habla de salvación y justicia. Dios es el origen de todo, físico y moral. Él es el origen de todo. Dentro de lo que no vaya contra su naturaleza. Porque aquí viene una pregunta, lo he visto varias veces en internet. A ver, que Dios haga algo malo. Si no puede hacerlo, entonces no es todopoderoso. Según su lógica, Dios debe de ser capaz de hacer también algo malo.
No, porque va contra su naturaleza. Y Dios no va a actuar en contra de su naturaleza. Es cierto que Dios es todopoderoso, pero tampoco va a actuar en contra de su propio origen, de su propia naturaleza. No origen, naturaleza. Entonces el mal, para eso nos tiene a nosotros. Simple, sencillo. Para eso tiene a Satanás. Punto. Él no lo va a hacer, pero tiene agentes para que lo hagan. Porque todo, tanto bueno como malo, cumple con su propósito. Y ese propósito nosotros no lo vamos a poder entender. ¿Quién de nosotros estará de acuerdo con que algo malo ocurra? Nadie. Pero todo tiene un propósito. No sabemos cuál. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero todo tiene un propósito. Y ese propósito es la gloria de Dios con tu vida. Ah, pero ¿a poco Dios se va a glorificar en que algo malo me pase? Pregúntenle a los apóstoles. Empalado, crucificado de cabeza, hervidos en aceite, ahogados, traspasados por una lanza, por mencionar algunas de las maneras como murieron. A veces vemos lo que a nosotros nos pasa y decimos, qué mal me está yendo, seguramente Dios no está ahí. No, sí está ahí. Y sufrimos para que podamos experimentar el consuelo de Dios. El pecado entonces, ¿por qué Dios permite que exista? Para que podamos experimentar la misericordia de Dios. Ese es el propósito. Vamos a regresar a nuestro tema porque dice en el principio, creó. Ahora, ¿quién creó? Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es ese Dios? Vamos a ver un poquito de esto. ¿Quién creó? Vemos aquí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Ahora, vámonos al libro del Nuevo Testamento que habla de la creación. ¿Saben cuál es? El Evangelio según San Juan. Acompáñenme por favor en sus Biblias un ratito. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y primero vamos a ver, nos vamos a adelantar un poquito. Venimos de Génesis 1:1 y venimos de estudiar, en el principio creó Dios, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que creó los cielos y la tierra, ahorita vamos a eso. Pero dice Juan 1:14, esto no lo puse en las diapositivas, una disculpa, pero ahí tienen ustedes sus Biblias. Dice Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo hecho carne. ¿De quién estamos hablando aquí si estamos hablando del unigénito del Padre? Es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne, Jesús, por supuesto. ¿No queda duda de quién estamos hablando? ¿Queda claro quién es el Verbo? Del griego logos. Me encanta esta parte y espero no picarme mucho, pero quiero que vean lo siguiente, hermanos. Del griego logos, Jesús es el logos de Dios, la palabra. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Jesús es la manifestación de la palabra de Dios, pero es algo más todavía. Y esto es fascinante y es sorprendente. Ahora, acompáñenme mismo en Juan, no vamos a movernos de ahí ahorita, pero ¿qué dice Juan? Capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el verbo. Ya sabemos quién es ese verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, o sea, habitaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué es Jesús? Y no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Ahora, la palabra era no está en pasado en el texto original. ¿O sí puse los versículos? Con razón a todos los veo acá arriba. Perdón, sí los puse, disculpen. El verbo ser aquí no está en pasado en el original, está en presente. Por lo tanto, el texto original dice, y el verbo en el principio es el verbo. ¿En el principio de qué? ¿De qué estamos hablando en Génesis? En el principio, la creación.
En el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo convivía con Dios, estaba con Dios, y el Verbo es Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, y voy a seguir, ahorita vamos a sacar la conclusión, seguimos en el 2. Este era en el principio con Dios, una confirmación. Recuerdan que a los judíos les encantan las confirmaciones. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador de todo? ¿Quién? Jesús. Sí, Dios, porque Jesús es Dios. Pero si vemos lo que dice el texto, compaginado con lo que estamos estudiando, ¿quién es el agente creador de todo? Jesucristo. El Señor Jesús no solamente es tu Salvador, es tu Creador, es tu Redentor, si pones tu fe en Él. Porque observen, vamos a continuar un poquito más adelante, aquí mismo en Juan 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba. ¿Y qué sigue? Y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Señor Jesucristo, el creador de todo, vino a convivir con su creación. Es como si tú, sin llegar a ser naturalista, tú tuvieras unos 3 o 4 perritos y entonces, sin andar con la ideología de género, decides vivir con tus perritos y comer comida de perrito y hacer donde hacen popó los perritos y hacer pipí como los perritos y hablar perrito en lugar de hablar un idioma humano y hacerte igual a ellos para que tus perritos te terminen comiendo, para que tus perritos te terminen matando. Pero con esa muerte les garantizas que ellos van a estar bien para siempre. ¿Les suena familiar? El Señor Jesucristo, el creador de todo, vino a este mundo, se hizo un ser humano y murió por tus pecados. Resucitó al tercer día. Y si tú crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. ¿Pero por qué lo necesito? Por lo que dice la misma Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no importan la edad, todos pecan y todos merecemos el infierno. Lo platicaba esto con los varones. Ah, caray, siendo cristiano, ¿merezco el infierno? Sí. No nos merecemos otra cosa, hermanos. No nos merecemos otra cosa que no sea el infierno, pero por gracia somos salvos. Un regalo se lo puedes dar a alguien que no se lo merece. Pregúntale a los jóvenes cuántas veces les has dado regalos aunque se portan mal. O a los niños. ¿Cuántas veces les das algo aunque se portan mal? Aunque sean malagradecidos, les das de comer. Aunque no respeten, les das un techo. ¿Sí o no? Nosotros somos igual, pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por mérito propio, es un regalo de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sigamos ahí en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otra vez, una confirmación. El creador de todo vino a vivir entre su creación. ¿Y qué hizo su creación? Matarlo. Matarlo por odio. Pero al mismo tiempo, con ese acto de odio, asesinaron a Cristo y con eso cumplieron su propósito, la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ya vimos quién es el creador, quién es Dios. Regresemos otra vez allí en sus Biblias a Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Ya sabemos quién creó, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que mencionan en el Antiguo Testamento a Jehová, Jehová es Jesús. Es aquel Dios creador, aquel Dios sustentador. Ah, pero entonces el Padre no hizo nada. No. Recordemos que la Trinidad existe y no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. No se trata del asunto como el agua hervida
el agua en estado líquido y el agua en estado sólido. Cada una es agua, pero no, eso es una herejía. Ujú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la primera, segunda y tercera personas de la Trinidad son Dios, no hay variantes, son cosustanciales, son coiguales. No podemos decir también por ahí, escuché a algunos bien intencionados, pero al mismo tiempo diciendo una herejía. Es como el huevo, un huevo duro, un huevo hervido y un huevo frito. Pues sí, también hay revuelto con tocino y con jamón. Y no por eso Dios es así. Dios no se puede explicar con una parábola tan simple. En el principio creó Dios. La palabra que encontramos como Dios aquí del hebreo Elohim es un término usado para cualquier deidad, pero también es usado como el nombre del Dios verdadero. Moisés es curioso, pero en todo el libro del Génesis, Moisés no procuró ni identificar ni defender a Dios. ¿Por qué? Porque por fe Moisés sabía que estaba escribiendo acerca del Dios verdadero. Y ese es el punto, hermanos. La fe. Voy a regresarme un poquito al naturalismo versus creacionismo o la evolución o el Big Bang. Ujú. Para ambas se necesita fe. Pero honestamente, y si un día Dios permite, conozcan a mi mamá, le preguntan, ¿qué tan fan era yo de todo eso, del creacionismo, la evolución y todo eso? Consumía libros y libros de esos temas. Pero después cuando conocí el creacionismo, hermanos, de verdad se requiere menos fe para creer que hay un Dios, que es el origen de todo, que para creer de que de nada, por causa de nadie, es el origen de todo. Ujú. Para querer crear ciencia contradiciendo a la ciencia. Pero por fe nosotros creemos simplemente que aquí está hablando de Dios. No está tratando Moisés de describir a Dios y sus obras, simplemente lo está mencionando. La identidad de Dios y sus obras se creen por fe. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nada, pero alguien da el origen a todo. Ahora, observen, les dejé un poquito inconcluso el tema del logos de Dios. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, logos, otra vez. Si Jesucristo es el verbo, el logos de Dios, y todo fue creado por logos, o sea, por hablar, Jesucristo nuevamente es el creador porque Él es el logos, Él es la palabra, Él es el medio por el cual todo fue creado. Y aún más, hermanos, el libro que tienes en las manos, y lo he dicho varias veces, el libro que tienes en las manos, ¿cómo se llama? Biblia. ¿Cómo le decimos? La palabra de Dios. Luego entonces, tienes en tus manos la mente de Cristo. Su voluntad, la que quiso revelarnos, está ahí entre tus manos, que es infalible en sus escritos originales. Ujú. Todas estas cosas las debemos de entender para que realmente observemos y veamos a detalle lo que creemos. Porque no puedes decir, soy cristiano, pero vengo del mono. Porque entonces ya le estás quitando en automático a Jesús su carácter de creador. ¿Se dan cuenta? Si yo digo entonces que como cristiano apoyo el Big Bang, entonces estoy diciendo que nada más nadie es igual a todo. Entonces le estoy quitando a Dios su carácter de creador. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Pareciera inofensivo, pero tiene muchas repercusiones. Ahora, ¿qué creó?
los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, del hebreo shamé, se refiere al firmamento y más arriba. No se trata nada más de lo que vemos como cielo, sino de todo el universo. Al principio de todo no había nada. Y Dios de la nada creó el universo entero. ¿Y qué más creó? La tierra, el planeta en el que vivimos. En un estado vamos a llamarle primigenio, como lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, Génesis 1:1 es el resumen de toda la creación. Todo el relato que vamos a ver en el capítulo 1 y capítulo 2 está resumido en el versículo 1. ¿Quieres saber qué creó Dios? Pues Dios creó todas las cosas. ¿Quién lo creó? Dios. ¿De dónde lo creó? De la nada. ¿Cuándo lo creó? En el principio. Vi a alguien que decía, observen bien el versículo. Aquí está la creación de la materia, el tiempo y el espacio. ¿Qué dice? En el principio. Ahí empieza a existir el tiempo. ¿Qué pasó? Creó Dios. Ahí está el principio de la materia. Los cielos y la tierra. Allí está todo lo que conocemos hoy. El tiempo, el espacio, todo fue creado en ese momento. Pero recordemos que Dios no está dentro de esta esfera, ni es afectado por esto. Hermanos, nosotros debemos de reconocer por fe que Dios es el agente creador de todas las cosas, que creó todo lo que conocemos de la nada. Y eso es muy importante porque también identifica no, ese no es. Sí, a nuestro Señor Jesucristo como no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Creador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a través de ella es que nosotros podemos observar y ser testigos, Señor, de que tú eres el creador de todo. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque tú nos has dado todas las cosas y nos has mostrado a través de tu palabra el origen de las cosas. Seguiremos con este tema, Señor. Gracias porque podemos tener acceso a tu palabra. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.